en el MIR sistemáticamente todos los años hay varias preguntas de retina. En concreto, lo más preguntado es la retinopatía diabética, y también nos gusta mucho preguntar la oclusión de arteria y vena central de la retina. La retinopatía diabética es muy preguntada, lógicamente, porque es un proceso muy frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo, y veréis que la diabetes es una enfermedad que cada vez es más frecuente en el mundo. Entonces, antes que nada, para empezar, vamos a hacer un breve repaso de la patogenia de esta enfermedad y luego intentaremos contestar las preguntas número 49, 50 y 51, que resumen lo más importante de cara al bien. Desde el punto de vista patogénico, lo que va a suceder en la retinopatía diabética es que la hiperglucemia, por mecanismos, por otra parte, todavía no bien conocidos, va a producir isquemia. Y va a producir isquemia porque daña la micro y la macro vasculatura. Y va a dar lugar a una serie de manifestaciones en el curso de la enfermedad. Va a dar lugar a la aparición de microaneurismas, de hemorragias y de exudados de dos tipos, duros y blandos. De cada uno tenéis que saber que la primera lesión detectable en el fondo del cuerpo diabético es el microaneurismas. ¿Por qué aparecen los microaneurismas? Para entender esto tenéis que recordar de los primeros años de la carrera que en el capilar está constituido por dos células. Por una célula endotelial que lo reviste por dentro y por fuera están los pericitos reforzándolo. Pues bien, la hiperglucemia va a hacer que se pierdan pericitos y va a permitir que el capilar, que la célula endotelial se hernie a través de esa zona débil que aparece en su pared. Quiero decir que el microaneurisma es como una especie de divertículo que le sale al capilar y le sale precisamente por pérdida de estas células, por pérdida de pericitos. Nos vamos a encontrar también con hemorragias, que realmente son infartos hemorrágicos. Quiero decir que se obstruye un vaso sanguíneo, se infarta el territorio de retina que depende de ese vaso, y luego a continuación se produce la salida de una pequeña cantidad de sangre, dando lugar a la aparición de una hemorragia que no es sino un infarto hemorrágico. En este sentido, la retina se comporta de una forma parecida al cerebro. En el cerebro también muchas veces los infartos son hemorrágicos. Y nos vamos a encontrar con dos tipos de exudados, duros y blandos, completamente distintos desde el punto de vista patogénico y desde el punto de vista anatomopatológico. Los exudados blandos corresponden a zonas de isquemia porque se producen como consecuencia de la detección del transporte exoplasmático. Dentro de las capas de la retina, las 10 capas que tiene la retina, hay una capa que recibe el nombre de capa de fibras nerviosas y que está formada por los axones de las células ganglionares que se reúnen a nivel de la papila para formar el nervio óptico. A nivel de la papila se reúnen, se mielinizan y forman el nervio óptico. Pues bien, la isquemia va a enlentecer, va a dificultar ese transporte axoplasmático, ese transporte de productos que en sentido anterógrado y retrógrado se produce habitualmente a nivel de estos axones y va a dar lugar a la salida de todos estos productos que conforman un éxodo blando. Por lo tanto, el exudado blando, en definitiva, lo que produce es la existencia de isquemia. Y nos vamos a encontrar también con exudados duros, que son completamente distintos desde el punto de vista patogénico. El exudado duro es un cristal de líquidos. Esto sucede porque ya no solo en la retinopatía diabética, sino en la diabetes en general, existe desde el principio una alteración muy clara de la permeabilidad de los vasos sanguíneos de todo el organismo. Esta alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos explica, por ejemplo, que el diabético tenga proteinuria de fases muy precoces de su enfermedad. Pues bien, la alteración de la permeabilidad de los capilares a nivel de la retina va a permitir la salida continuada de determinados productos, la salida continuada de suero de estos vasos sanguíneos, y el colesterol, los triglicéridos, los líquidos en general, de este líquido que está continuamente exudando, saliendo de los vasos sanguíneos, van a cristalizar y van a dar lugar a la aparición de un exudado duro que no es sino un cristal de lípidos. El problema, y lo más interesante desde el punto de vista práctico y también de cara al bien, es que si la isquemia es muy intensa, la retina pone en marcha una respuesta que pretende ser compensadora y que consiste en la secreción de determinados factores de crecimiento, sobre todo factores de crecimiento endotelial, que favorecen, que promueven la aparición de los neovasos. Y el problema es que estos neovasos no van a ser beneficiosos, sino muy perjudiciales, porque van a producir complicaciones a muchos niveles.
En primer lugar, si los neovasos crecen en la cámara anterior, si crecen sobre el ángulo camerular, van a dificultar la salida de la causa del ojo y van a dar un glaucoma que llamamos neovascular. Y en segundo lugar, los neovasos pueden crecer en el polo posterior, y aquí es donde van a dar lugar a un mayor número de complicaciones. En primer lugar, los neovasos son vasos anómalos y por lo tanto tienen tendencia a romperse y sangrar. Quiere decir que una complicación muy frecuente es el hemovitrio, la hemorragia vítrea, y otra complicación importante es el desprendimiento de retina traccional. La retinopatía diabética proliferativa es la causa más importante de desprendimiento de retina traccional. Esto es así porque los neovasos no crecen solos, crecen acompañados de un tejido conectivo, y el tejido conectivo por definición es retráctil. Pues bien, ese tejido conectivo que acompaña a los neovasos va a tirar de la retina y la va a desprender. Y por eso la retinopatía diabética proliferativa es una causa muy importante de desprendimiento de retina traccional. Desde el punto de vista práctico, lo más importante es saber que el paciente tiene o no neovasos, porque a partir del momento en el que aparece el primer neovaso, la enfermedad se acelera mucho, se descontrola, por así decirlo. Y por lo tanto, a partir de ese momento está indicado tomar cartas en el asunto. A partir de ese momento decimos que el paciente ha entrado en fase proliferativa y está indicado panfotocoagulable. La panfotocoagulación consiste en quemar la mayor parte de la retina. Realmente quemamos toda la retina excepto la zona más importante, la zona central. Lo que pretendemos con la panfotocoagulación es reducir la isquemia. Dicho de otra manera, lo ideal sería disponer de un método que nos permitiera hacer llegar la sangre a esa retina isquémica, pero hoy por hoy no disponemos de ese método y por eso lo que hacemos es eliminar parénquima retiniano. Al eliminar parénquima retiniano, al eliminar retina, reducimos el consumo de oxígeno y disminuye la isquemia. Y al disminuir la isquemia, la retina deja de fabricar esos factores de crecimiento y muchas veces los neovasos incluso involucionan, incluso desaparecen. Hasta el momento previo a la aparición de los neovasos, habíamos hablado de retinopatía diabética de base. La retinopatía diabética de base leve, moderada o severa, pero en definitiva es retinopatía diabética de base. La retinopatía diabética de base no tiene un tratamiento ocular específico, sino que su tratamiento es simplemente el buen control de la enfermedad de base, el buen control de la glucemia. Volviendo a las preguntas que nos ocupan, que son la pregunta número 49, 50 y 51, la pregunta número 50 nos pregunta por el tratamiento de elección de la retinopatía diabética proliferativa. Y hemos comentado que el tratamiento de elección en principio es la panfotocoagulación. Bueno, en principio no, que el tratamiento de elección es la panfotocoagulación, ¿no? Como ha quedado demostrado en una serie de ensayos clínicos, y que el mecanismo por el que actúa la panfotocoagulación es eliminando parénquima retiniana y reduciendo la isquemia. Desde hace un tiempo, como se afirma en la opción número 2, se considera que la vitrectomía tiene también cierta utilidad en el tratamiento de esta fase de la enfermedad. ¿Cómo actúa la vitrectomía? Es algo que no se conoce bien del todo todavía. Probablemente la vitrectomía actúa por un doble mecanismo. De una parte, al quitar el vitro eliminamos el anclaje que los neovasos utilizan para crecer, por lo tanto probablemente hay un mecanismo mecánico, la redundancia. Pero probablemente también la vitrectomía actúa porque al eliminar el vitro vamos a permitir que la retina, que el polo posterior se oxigene con oxígeno procedente del polo anterior. No vamos a eliminar esa barrera de la difusión del oxígeno que es el vitro y vamos a permitir que oxígeno de la parte anterior del ojo llegue a la parte posterior. En cualquier caso, la respuesta correcta es la número 2. La pregunta número 51 es un caso clínico en el cual lo que se nos plantea es la situación de un paciente de 40 años, diabético, que tiene una pérdida brusca de visión en uno de sus ojos. Y nos dicen además que es un diabético mal controlado y nos preguntan por el diagnóstico más probable. En principio, cuando un diabético acude refiriendo una pérdida visual, es muy importante prestar mucha atención a la cronología de la pérdida visual, porque cuando el diabético pierde visión de forma brusca, casi seguro que lo que tiene es una hemorragia vítrea, un hemovitreo. Quiere decir que se rompe un neovaso
el vitrio se impregna de sangre. En unos segundos el paciente se queda sin ver nada, se queda casi totalmente ciego de ese ojo. Sin embargo, si el diabético pierde visión de forma progresiva, a lo largo de meses, casi seguro que lo que tiene es edema macular. El edema macular es la causa más importante de pérdida visual en el diabético, dejando de lado la catarata, porque como podéis imaginar, los diabéticos también tienen con frecuencia catarata, de hecho tienen catarata con una frecuencia mayor que la de la población en general. Bueno, pues dejando de lado la posibilidad de que tenga catarata, cuando el diabético pierde visión lentamente a lo largo de meses, es porque tiene edema macular. El edema macular, desde el punto de vista patogénico, se va a producir porque como consecuencia de esa permeabilidad alterada de los vasos sanguíneos, como consecuencia de esa permeabilidad alterada de los capilares de la retina, se va a producir una salida continuada de líquido que encharca la retina, que la engruesa y que la altera arquitectónicamente, y ese engrosamiento, esa alteración anatómica de la retina, lógicamente se va a producir una pérdida de visión. La pregunta número 49, también muy relacionada con el número 51, nos habla del tratamiento de las hemorragias vítreas. ¿Cómo se maneja una hemorragia vítrea? Pues en una primera fase lo que vamos a hacer es esperar a ver si la hemorragia se resuelve de forma espontánea. Y si después de 2 o 3 meses esto no ha sucedido, entonces le operamos al paciente, le hacemos una vitrectomía. Durante este tiempo le damos 2 consejos al paciente. Le decimos que duerma semi-incorporado para que la sangre vaya depositándose abajo. A medida que la sangre va depositándose en la zona inferior de la cavidad vítrea, el paciente va teniendo cierta visión, va mejorando su calidad de vida. Y además es importante decirle que duerma semi-incorporado, porque si ha sangrado es porque si ha sangrado, si tiene una hemorragia vítrea es porque está en fase proliferativa. Y si está en fase proliferativa, lógicamente hay que fotocoagularlo. Quiero decir que si conseguimos que se aclare la zona superior de la cavidad vítrea, podemos empezar a dar láser por arriba, y por eso es importante que duerma semi-incorporado. Y además decimos que durante ese tiempo beba mucho líquido. Se supone que al beber mucho líquido aumenta el turnover, el recambio de agua dentro de la cavidad vítrea, y que de este modo la hemorragia se resuelve antes. Si pasados estos meses el paciente sigue yendo muy mal y vemos que hay mucha sangre todavía dentro del ojo y creemos que no se va a resolver de forma espontánea, entonces lo operamos. Y vuelvo a repetir lo mismo, la cirugía que se le practica es una vitrectomía, una cirugía en la que vamos a eliminar el vítreo y para devolver la transparencia de los medios oculares. Por lo tanto, la opción incorrecta es la número 5, que afirma que el tratamiento es exclusivamente expectante. No es expectante porque hay veces que operamos a estos pacientes. Pregunta número 52, seguimos con el mismo tema, con el tema de la retinopatía diabética. Insistimos en este tema por su importancia de cara al MIR. En este caso nos plantea la siguiente situación. Se trata de una paciente diabética de bastante tiempo de evolución que viene a revisión y cuando se le revisa se aprecia que la agudeza visual es muy baja, de tan solo 0,1 en uno de sus ojos, en el ojo derecho. Y además se aprecia en el fondo de ojo, en el polo posterior, la presencia de edema de la retina y exudados lipídicos. Como comentábamos hace un momento, cuando un diabético pierde visión es muy importante, de cara a hacer el diagnóstico, valorar la cronología de esa pérdida visual. Cuando la pérdida visual es brusca, lo que tiene el diabético, mientras no se llega a lo contrario, es una hemorragia vítrea. Mientras que si la pérdida visual es lenta, es progresiva, se aprecia a lo largo de los años, como es de suponer que ha sucedido en este caso clínico, por ejemplo, que la paciente acude a revisión y no de urgencias, debemos sospechar que la paciente tenga edema retiniano, edema macular. Y nuestra sospecha se ve confirmada en la exploración, porque al mirar el fondo de ojo, efectivamente, la retina está engrosada, hay edema y además hay exudados lipídicos. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trata el edema macular? Pues lo que no hay ninguna duda es de que el primer paso es hacerle al paciente una angiografía fluoresceínica, una técnica que consiste en inyectar fluoresceína en una vena y hacer una serie de fotos del fondo de ojo con unos filtros determinados que se colocan delante de la cámara cuando la fluoresceína atraviesa los vasos de la retina.
Esta técnica nos va a permitir identificar cuáles son las lesiones que están fugando, que están acercando la retina y tratarlas de forma selectiva utilizando el láser argón. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 4, porque el edema macular se trata aplicando lo que llamamos un láser focal sobre las lesiones que estén exudando y que son en definitiva las responsables del edema macular.